es la siguiente: ¿y qué señal habrá de tu venida? Esa es la segunda parte de la pregunta. Ahora, lo que los discípulos, mi amado hermano, tenían en mente, y oigan bien porque esto va a ser un poco interesante. Lo que los discípulos tenían en mente, mi amado hermano, cuando ellos hicieron esta pregunta, y lo que nosotros tenemos en mente al oír esta pregunta, son dos cosas totalmente distintas. Ni se asemejan la una a la otra. Cuando los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Yo someto delante de ustedes en este día que lo que ellos tenían en mente ni se acerca a lo que Jesús estaba tratando de enseñar. La pregunta, mi amado hermano, primeramente procede de un estado de total confusión de parte de los discípulos. Amados, no se olviden que los discípulos todavía no habían aceptado lo que Jesús había enseñado con respecto a su muerte. Oigan bien, ellos hacen una pregunta, pero todavía ellos no habían aceptado lo que él había dicho, lo que él había enseñado con respecto a su muerte, y menos habían entendido o aceptado la resurrección. Ellos no creían y ellos no habían aceptado nada de eso. Entonces, si la pregunta ha de recibir, mi amado hermano, una respuesta correcta, entonces quienes hicieron la pregunta tienen que haber creído primeramente en la muerte y la resurrección. Porque si estas cosas no ocurren, la muerte y la resurrección, la segunda venida, tal como tú y yo la entendemos, jamás puede ocurrir. Amén, hermano. ¿Me están siguiendo el hilo? Nadie está perdido. Amén, mi amado hermano, me alegro mucho. Entonces, cuando ellos le piden, oigan bien, le piden señal de su segunda venida, ¿qué era lo que ellos tenían en mente, mi amado hermano? Cuando ellos le piden: Señor, ¿cuál será la señal de tu segunda venida? Lo que yo quiero que ustedes noten es qué era lo que ellos tenían en mente con esta pregunta. Cuando Jesús habló, mi amado hermano, de una segunda venida, nosotros lo entendemos en una forma más clara, mi amado hermano, porque nosotros le llevamos 20 siglos de ventaja a los discípulos. ¿Me entienden, mi hermano? De allá a aquí han ocurrido como 20 siglos. Y nosotros hemos tenido la habilidad de analizar la palabra cuidadosamente. Ahora, desen cuenta de algo, mi amado hermano. Nosotros hemos aceptado la muerte y la resurrección de que Jesús sin ningún problema. Nosotros entonces entendemos el concepto, mi amado hermano, de una segunda venida. Cuando ellos hicieron la pregunta, oigan bien, ellos no tenían en mente una segunda venida como tú y yo entendemos que Jesús ha de regresar. Ellos hacen una pregunta, pero la pregunta de ellos no tiene que ver en nada en absoluto con la segunda venida de Cristo como tú y yo lo entendemos. Entonces, ¿qué tenían ellos en mente? Vuelvo y hago la pregunta. Cuando ellos hacen la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Amados hermanos, lo que ellos tenían en mente, era la venida, oigan bien, de un personaje que pudiese iniciar una revolución política, que ellos pudiesen coronar ese personaje, que él pudiese dirigir militarmente y los sacara a ellos de la opresión romana en la cual ellos se encontraban. Le dicen: Señor, ¿cuál será la señal de tu segunda venida? Él está hablando de la segunda venida
en términos del segundo advenimiento y ellos están hablando en términos de otra cosa. Esto que ellos requieren, esto que ellos demandan, esto que ellos esperan, no demandaba una muerte y una resurrección, mi amado hermano. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en Jerusalén por primera vez? Y la Biblia dice que los judíos querían hacerlo rey a fuerza. Cuando le tiran las palmas y él entra y todo el mundo empieza a decir Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué era lo que ellos querían hacer? La Biblia dice que ellos querían agarrarlo y querían coronarlo y querían hacerlo rey para que él entonces los libertara a ellos de la opresión romana. Vayan conmigo a Mateo 23, 39. Vayan conmigo ahí. ¿Lo tienen, hermano? Mateo 23, 39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de ¿qué? El nombre del Señor. Cuando él dijo estas palabras, mi hermano, ellos no estaban pensando en que él iba a ascender a la gloria. De nuevo repito, ellos no habían aceptado nada con respecto a la muerte y a la resurrección de Jesús. Ellos quizás, oigan bien, pensaban que él se iba a ir a un retiro espiritual y que entonces iba a regresar. Eso es lo que ellos pensaban. Porque si tú no crees en la muerte y en la resurrección, y tú no aceptas nada de lo que él estaba diciendo y enseñando durante su ministerio terrenal, ¿cómo tú vas a creer en un segundo advenimiento? No tiene lógica. Ellos no creían en la muerte, ellos no creían en la resurrección. Entonces, cuando hacen la pregunta, ¿cuál será la señal de tu segunda venida? Ellos tenían en mente de que él se iba a ir a un retiro espiritual y entonces iba a regresar como el libertador de la nación de Israel. La pregunta que ellos hacen, oigan bien, es sumamente difícil responder a ella. ¿Y tú sabes por qué? No porque es una pregunta complicada, es porque es una pregunta incorrecta. Es como la pregunta que el niño le hace al padre y le dice: papá, ¿por qué el sol brilla durante el día y no durante la noche cuando más necesidad hay? ¿Qué pregunta más extraña es esa, verdad? ¿Cómo tú respondes a una pregunta así sin tener que entrar en lujo de detalles el por qué el sol brilla durante el día y no de noche? Y ellos estaban haciendo una pregunta totalmente equivocada, mi amado hermano. Oigan bien lo que voy a compartir rapiditamente con ustedes. La palabra venida que ellos utilizan, que ellos usan en el griego, es la palabra parousia. Esa es la palabra que ellos usan. Ellos le dicen: ¿qué señal habrá de tu parousia? Eso es lo que ellos están diciendo. Esta palabra, mi amado hermano, significa mucho más que haber llegado. El énfasis de esta palabra está colocado en el hecho de que la palabra significa continua presencia. Y eso es lo que ellos le están preguntando a él. Ellos le están diciendo: maestro, ¿cuándo ocurrirá la continua presencia tuya sobre esta tierra? Eso es lo que ellos le están preguntando. Ellos no le están preguntando cuándo ocurrirá el segundo advenimiento tuyo, porque ellos no creían en la muerte y la resurrección. Y si tú no crees en la muerte y en la resurrección, no puede haber un segundo advenimiento. Y lo que ellos tenían en el corazón era el deseo de ser librado de la opresión romana y establecerlo a él como rey sobre la nación, no solamente espiritual, rey político, rey religioso, rey militar,
para que libertara a la nación de Israel. Disculpen. Lo que ellos querían saber, mi amado hermano, es cuándo podemos contar con tu continua presencia sobre la tierra como rey, gobernante político y dirigente militar. Eso es lo que ellos querían saber. Noten, mi amado hermano, algo muy importante, y es que aún después de la resurrección, cuando Jesús en el libro de los Hechos es levantado hacia la gloria, la Biblia nos enseña que ellos continúan haciendo preguntas, oigan bien, que reflejaban el concepto de un reino político sobre la tierra. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1. El libro de los Hechos, el capítulo 1. Bendito Dios. Díganme cuando están ahí, mi hermano. Hechos capítulo 1. ¿Lo tienen? Ahora, Hechos capítulo 1 relata los eventos después de la muerte, después de la resurrección, y relata la ascensión del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que cuando Él es levantado en el libro de los Hechos, allí hay dos ángeles con el Señor, vestidos de vestidura blanca, que resplandecen en una forma bella. Ahora miren Hechos 1:6. ¿Lo tienen, hermano? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oigan para allá, mi amado hermano. Eso es todo lo que pesaba en el corazón de ellos. Ellos lo que querían saber es cuándo ha de ser restaurado el reino a la nación de Israel, y cuándo tú has de reinar sobre la tierra y ser el líder religioso y político y militar que necesitamos para que nos libre de la opresión de los romanos. Nos vamos a dar cuenta, mi amado hermano, que a pesar, oigan bien, de que los discípulos no entendían la naturaleza de la pregunta que habían hecho, Jesús les responde a ellos con una pregunta que está literalmente relacionada con su segunda venida. ¿Me entienden, hermano? Ellos hacen una pregunta esperando una cosa. Él les responde conforme a lo que Él quiere enseñar, y es el segundo advenimiento mío sobre esta tierra, tal y como yo lo estoy pronosticando.